Pues bueno, el pastor Luis Mario ya me ganó mi introducción. Es que la verdad es que estamos muy emocionados por empezar esta nueva serie y pues les voy a invitar a abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios. Una serie que hemos titulado Edificados en Unidad, Santidad y Amor. Y antes de iniciar, les voy a pedir también que hagamos una oración. Padre, nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo Jesucristo para exaltarte, para alabarte, para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, Señor, a tu nombre, para animarnos unos a otros en el mensaje del Evangelio. Padre, pastoréanos por el poder de tu Espíritu Santo con tu palabra. Que nuestros corazones puedan abrazarla, que nuestros corazones, Señor, puedan ser guiados, ser pastoreados, Señor, con tu hermosa palabra. Úsame a pesar de mis deficiencias, Señor, para exponer, Señor, tu palabra el día de hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siempre es un reto empezar una serie y esta es la segunda introducción que me toca. Los pastores no sé por qué han hecho eso, pero espero que podamos tener una buena introducción a lo que es la carta a los Corintios. Y antes de ir al texto, quiero presentarles un poco acerca del contexto. Y aunque durante toda la serie iremos y recordaremos estos contextos históricos, contextos culturales, contextos políticos, contextos religiosos, hoy vamos a tener esta introducción para tener este como panorama amplio de cómo estaba la iglesia en Corintio. Entonces, porque tenemos que reconocer que esta carta no fue escrita para nosotros, sino que fue escrita para una audiencia original. Y esta audiencia original era la iglesia que estaba en Corintios. Corintio era una ciudad que antes de Cristo, en el año 146 antes de Cristo, se rebeló en contra del Imperio Romano. Y como cualquier rebelión en contra del Imperio Romano, en ese tiempo la ciudad fue completamente destruida. En esos tiempos, en el 146 antes de Cristo, la ciudad ya tenía una pero muy mala fama, ¿sí? De hecho, había un verbo en griego y el verbo era corintianizar. Y corintianizar era vivir un estilo de vida inmoral. Tenía esa como fama de estas ciudades donde no son para cualquiera, donde te irías a encontrar cosas que irían en contra de tu conciencia. Había el dicho de que ir a Corintios no era un viaje para cualquier hombre, ¿sí? Pero 100 años después el emperador Julio César la vuelve a construir y ahora la construye como una ciudad romana, ¿sí? Una ciudad que empieza a ofrecer grandes oportunidades, ¿sí? Y dentro de esta ciudad romana se empiezan a erigir o levantar muchos templos paganos. De hecho, uno de ellos se cree que tenía más de 1000 sacerdotisas, que dicho sea de paso, practicaban la venta de sus cuerpos. Esta era una ciudad no solo sumamente religiosa e idólatra, sino era una ciudad estratégica en el comercio.
Si nosotros tuviéramos a esta provincia de Acacia, ¿verdad? Y la tuviéramos tal vez como, podríamos decir, como una fruta, como una pera, ¿verdad? Y en el centro fuera como si pusiéramos un cinturón a esta pera y Corintios estaba en esa parte estratégica donde de manera terrestre, de sur a norte, era el paso para ir de una parte de la provincia de Acacia a la parte sur de la provincia de Acacia. Pero no solo eso, sino que al este y al oeste era un puerto, ¿sí? Y había quienes, en vez de rodear la provincia de Acacia, ¿sí? Sacaban sus botes y por tierra los trasladaban del este al oeste o del oeste al este. Entonces era un punto de paso con grandes ventajas comerciales. Por lo tanto, era una ciudad que ofrecía muchas oportunidades. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, visita a la ciudad de Corintio. Esto lo vamos a ver y vamos a ir una y otra vez a Hechos capítulo 18, donde conocemos la historia, donde el apóstol Pablo llegó y empezó a hablar del evangelio en las sinagogas, pero luego fue corrido de la sinagoga, más algunos judíos, ¿verdad? Creyeron en el evangelio, pero también otros gentiles creyeron en el evangelio y el apóstol Pablo, ¿verdad? Pudo al principio sentirse un poco sin esperanza de que Dios fuera a hacer algo en esta ciudad. Pero sabemos ahí en Hechos 8, verso 9, donde Dios mismo lo anima y se le aparece en una visión durante la noche y el Señor le dice a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque fíjense bien, dice el Señor, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces el apóstol Pablo pudo haberse como decepcionado o desanimado y en eso le llega la visión del Señor y el Señor le dice: no calles, mantente enseñando la palabra porque yo tengo mucha gente en la ciudad. Cuán grande palabra de ánimo es esta, ¿verdad? Y entonces Pablo se queda ahí y se queda ahí por año y medio. Es decir, estos viajes misioneros de Pablo no era como que de pasadita, ¿verdad? O fue y predicó y se fue, sino que se quedó año y medio enseñando la palabra de Dios entre ellos. Esto también nos da una imagen de la confianza que el apóstol Pablo tenía para escribir esta carta que nosotros vamos a estar exponiendo. ¿Sí? Durante su tercer viaje misionero, estando en Éfeso, Pablo recibe un reporte y también una serie de preguntas desde la iglesia de Corintios y por lo tanto escribe esta carta para corregir y para instruir. De hecho, les animaríamos a que ustedes puedan leer esta carta y de preferencia en una sentada. Que ustedes puedan empaparse de esto para que ustedes empiecen a hilar todo lo que vamos a estar exponiendo. Pero cuando leemos esta carta y leeremos esta carta, observaremos que la iglesia de Corintios era una iglesia dividida. Era una iglesia que decía: pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy Rayado, yo soy Tigre. Dividida. ¿Sí? Pero no solo dividida en esa cosa, sino dividida en que entre los miembros había pleitos y luego se iban a juicio para pelearse. No solo era una iglesia dividida, también era una iglesia orgullosa. Veremos muchas veces, creo que 5 o 6 veces, que Pablo le dice: no se jacten, no sean orgullosos. ¿Sí? No solo dividida, no solo orgullosa, también vemos que era una iglesia propensa al pecado, especialmente el pecado sexual. O sea, una de estas preguntas es: ¿podemos ir con aquellas que venden su cuerpo?
como diciendo, pues no pasa nada, esto es normal, la ciudad lo ve como algo que es. También era una iglesia confundida en cuanto a el ejercicio de los dones o la liturgia o el programa cuando se reunían para adorar a Dios. Podríamos pensar que Pablo empezaría con la espada desenvainada a cortar cabezas después de escuchar esto. Después de saber que esta es una iglesia dividida, que esta es una iglesia orgullosa, que esta es una iglesia propensa al pecado, es decir, impía, que está confundida en cuanto a los dones, en cuanto a la liturgia. Podríamos decir que Pablo dice, ¡ay! Que llega y dice, ahora les voy con todo, yo el apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Y sin embargo, antes de dar instrucciones a la iglesia, Pablo les hace un bello recordatorio. Pablo les recuerda la identidad que ellos tienen en Jesucristo. Y de hecho, cuando leamos, veremos que en estos primeros 9 versos, y de hecho hasta el verso 10, en 10 versos, Jesucristo es nombrado 10 veces, mostrándole la centralidad de Jesucristo. Pero el apóstol les recuerda su identidad en Jesucristo y lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos. Leamos los primeros 9 versos de Primera de Corintios, verso 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Jesucristo, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un grupo de hombres hemos estado leyendo el libro de Sé Líder del autor Paul David Tripp. Y hablando de identidad, él dice esto: puede que no haya interpretación más importante y formadora de la vida que el ser humano haga que la identidad. En el plan perfecto de Dios, el hombre y la mujer que Él creó, así como sus hijos y los hijos de sus hijos, debían obtener su sentido fundamental de identidad verticalmente. Así como debían conocerse a sí mismos, cómo entenderían su significado y propósito y cómo encontrarían ese sentido interno de bienestar que toda persona desea. Pero desde la caída, la gente busca horizontalmente lo que fue diseñada para encontrar verticalmente. Piden a personas, a lugares, a cosas que hagan por ellos lo que solo la identidad en el Señor puede hacer. Y lo que la gente no entiende es que donde quiera que busque identidad, entonces ejercerá dominio sobre su corazón y al hacerlo dirigirá la forma en que vive su vida. Por lo tanto, yo quiero hacer unas preguntas que quiero que reflexionemos. ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Quién crees tú que eres? ¿De dónde proviene tu identidad?
del mundo, de las cosas, de las personas, de los lugares? ¿Proviene de algo horizontal o proviene de Dios de una manera vertical? Hoy veremos en este pasaje cómo el apóstol Pablo les recuerda la obra de Dios por la iglesia y cómo esta obra define su identidad basado en la gracia que ellos recibieron. Así que la idea principal o el argumento que yo quiero presentarles de este texto es este: porque hemos sido llamados por Dios, su gracia es suficiente y hasta el fin. Porque hemos sido llamados por Dios, su gracia es suficiente ahora y hasta el fin. La iglesia de Dios ha sido llamada y recibe la gracia que la confirmará hasta el fin. Y yo he dividido este pasaje en tres secciones, o podríamos decir en tres tiempos: en el tiempo pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado; en el tiempo presente, lo que Dios está haciendo en el presente; y en el tiempo futuro, lo que Dios hará en el futuro. ¿Qué ha hecho Dios en el pasado? Y lo que Dios ha hecho en el pasado es que Él ha llamado. Verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se presenta como un apóstol llamado. Pablo se presenta no como alguien que se designó a sí mismo como apóstol, sino como alguien que fue llamado por el mismo Dios para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y este apóstol, ¿verdad?, es alguien comisionado, ojo, por el mismo Jesucristo para hablar por Él. Este término apóstol, de ser enviado, fue designado solo para ciertos hombres de parte de Dios. Por eso tendríamos que tener mucho cuidado cuando alguien se autodesigna ser un apóstol. ¿Por qué? Porque estos hombres que el mismo Jesucristo envió para ser sus representantes, son los que nos dejaron la escritura, la palabra, y el fundamento de la iglesia está sobre su enseñanza. Cualquier persona que ahora pueda decir yo soy apóstol y entonces todo lo que yo digo es palabra de Dios, sería un gran foco rojo. Pero conocemos en el libro de los Hechos cómo Pablo fue designado apóstol y él sabe que él ha sido llamado. Y vemos cómo la identidad de Pablo no está definida por lo que la gente decía de él, sino está definida por lo que Dios dijo de él. Él se presenta, él sabe cuál es la identidad que Dios le ha dado y por eso él se presenta. Su identidad ha sido definida no horizontalmente, sino que verticalmente por la voluntad de Dios. Y ojo, la iglesia en Corintio necesitaba escuchar esto. La iglesia en Corintio necesitaba saber que Pablo no se había designado a sí mismo como apóstol, sino que Jesús mismo lo había designado como representante. Y por eso, cuando él da instrucciones y cuando él habla, no está hablando de su propia cuenta, sino está hablando de parte de Dios. Y hermanos, es por eso que tú y yo tenemos la palabra que fue escrita por el apóstol Pablo y la consideramos palabra de Dios. Por eso la obedecemos y nos sometemos a ella. ¿Por qué? Porque el apóstol del Señor la escribió. Y él escribe y dice aquí, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Sóstenes, nuestro hermano, y Sóstenes se considera que era como el secretario, el que escribió, pero también era alguien que en Hechos 18 era conocido. De hecho, sufrió, ¿verdad?, una paliza de parte de los
judíos y también que Pablo lo nombrara aquí era como que, wow, o sea, hay alguien que nos conoce junto con Pablo que está de acuerdo con todo esto. Pero fíjense a quién le escribe. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios. ¿A la iglesia de quién? De Dios. Hermanos, en todos estos textos vamos a encontrar pedazos de doctrinas fundamentales que nos van a ayudar a que nosotros vivamos de una manera en que le glorificamos a Dios porque somos parte de la iglesia de Dios. ¿Y sabes de quién es la iglesia? ¿De los líderes? ¿De los miembros? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Sí? Entonces, yo sé que tenemos un sentido de pertenencia. Te dice, te invito a mi iglesia, pero ¿sabes qué? No es tuya. Ven a mi iglesia. No, no es tuya. ¿Sí? Algunos me han preguntado, Sergio, ¿dónde está tu iglesia? Y yo, no es mía. ¿Cuándo van a plantar su iglesia? No vamos a plantar nuestra iglesia. Porque la iglesia es de Dios. Y los corintios necesitaban saber esto, porque la iglesia no era su club y la iglesia no era lo que ellos quisieran hacer con la iglesia. Si la iglesia es de Dios, debemos someternos a Dios para saber qué es lo que dice que debe de hacer la iglesia. Y hermanos, yo te quiero decir, es un bálsamo saber que la iglesia es de Dios. Y es un bálsamo poder responder, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? ¿Y por qué sí hacen aquello? ¿Y por qué no hacemos esto? Bueno, lo hacemos o no lo hacemos basados en la palabra de Dios, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Y por eso nos sometemos a Dios y por eso la iglesia en Corintio debía someterse a Dios. No era de los líderes, no era de los pastores, no era de los miembros, no era de los dirigentes. La iglesia es de Dios y esta debe existir para su gloria. Dios es quien define las dinámicas de la iglesia. Y la iglesia debe de escuchar, la iglesia de Corintios debe escuchar al enviado de Dios y obedecer su palabra, porque las palabras del enviado de Dios son palabras de Dios. Y porque la iglesia de Dios, fíjense bien, los miembros son de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esta palabra santificados, ¿verdad? Han sido separados, apartados, hechos diferentes. ¿Y quién ha hecho esta obra? ¿Quién ha hecho esta obra sobre los miembros de la iglesia de Dios en Corintio? Dios. Dios mismo. Así que aquí quiero que empecemos a observar las acciones que Dios hace por la iglesia. Y también me gustaría que buscáramos las acciones que la iglesia debe hacer por Dios en esta sección. Pero si vemos la iniciativa, ¿quién la tiene? Dios. Han sido santificados, dice aquí, en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia fue santificada y esta santificación es una santificación posicional. Es decir, porque si leemos la carta vamos a decir, definitivamente no eran santos. O definitivamente les faltaba mucho para parecerse a la imagen de Cristo. Pero Pablo ya les está definiendo su identidad. Pablo les está diciendo, ustedes posicionalmente ya son considerados santos por Dios. Y hermanos, eso cambia las cosas.
Eso cambia las cosas cuando Pablo les vaya a dar instrucciones de no hagan esto, hagan aquello, busquen esto, dejen de buscar aquello. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber que han sido santificados en Cristo Jesús. Así que aquí tenemos la primera acción de Dios: santificados en Cristo Jesús. Dios ha hecho la obra para separarlos, para santificarlos, y por eso vemos también una segunda acción de Dios que dice: llamados a ser santos. Segunda acción de Dios: llamados. ¿Quién ha hecho la obra? Dios. Dios los ha llamado a ser santos. La pregunta es: ¿Dios tenía que santificarlos? ¿Dios estaba obligado a llamarlos? No. Pecadores, orgullosos, inmorales, rebeldes y anárquicos, hermanos, a fin de cuentas eran corintios. Pero sabemos que Pablo recibió una visión de Dios que le dijo: no calles, no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y Pablo no se cayó, y Pablo proclamó la palabra de Dios, proclamó el evangelio que cambia a los enemigos de Dios a pueblo de Dios. Y todo, hermanos, por la gracia de Dios. Pablo pudo haber hecho su estudio, ¿verdad?, de Corintios, es decir, definitivamente aquí no me van a escuchar. Pero el evangelio, con el poder de Dios, cambió a los corintios por la gracia de Dios, y Dios los llamó. ¿Qué es este llamado? Hermanos, nosotros empezamos a vivir la vida cristiana cuando entendemos que Dios nos ha llamado. El llamado es cuando Dios llama a un pecador, y este pecador deja de ser ciego al significado de la cruz. El llamado es cuando el pecador, ¿verdad?, escucha esta voz de Dios y ve al Cordero de Dios muriendo en la cruz por sus pecados. El llamado es cuando este pecador deja de ver a la cruz como una tontería. Es cuando el pecador empieza y abraza el poder de Dios y la sabiduría de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que el llamado de Dios es un llamado que produce un cambio de corazón, despierta a los pecadores del sueño de la muerte, cambia a las personas. El llamado es una conversión. ¿Y quién hace este llamado? Dios. ¿Y quiénes han sido llamados? La iglesia de Dios en Corintio. Y fíjense bien cómo ellos responden al llamados a ser santo, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado hace que la iglesia invoque a Jesucristo. Pero no solo invoque a Jesucristo como Salvador. Si te fijas, una y otra vez el apóstol Pablo dirá: el Señor Jesucristo. Todos los que invocan a Jesucristo y se someten a su señorío son parte de la iglesia de Dios. Y aquí es donde sí estamos, hermanos. Aquí es donde sí estamos los que hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo. A veces hay estas luchas en nuestro corazón cuando decimos: ¿soy llamado? ¿Seré parte de los elegidos? Y hay estas como dudas, ¿verdad? Y cuando entramos a esta doctrina y teología reformada, empezó a decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hermanos, si tú has visto el poder y la sabiduría de la cruz de Cristo y te has sometido a su señorío, yo te puedo decir que eres llamado. ¿Por qué?
porque has escuchado la voz de Dios y has visto la gozosa sumisión al señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Y Pablo les dice, iglesia en Corintio, ustedes son parte de la iglesia universal de Dios. Ustedes piensan que están ahí solos o que son especiales o que tienen dones, ¿verdad? O que tienen jactancia y pueden orgullecerse de ciertas maneras. Ustedes son parte de todo el plan de Dios para su iglesia. Hermanos, la palabra de Dios define la identidad del creyente por la obra de Dios. Por lo que Dios ha hecho en el pasado, por lo que Dios está haciendo en el presente y por lo que Dios hará en el futuro. Cada uno de estos 9 versos nos ayuda a definir quiénes somos por cómo Dios nos define. Y ya nos ha definido. Nos ha definido como santificados, nos ha definido como llamados, nos ha definido como aquellos que invocamos el nombre del Señor, sometidos a su señorío. Porque, iglesia, cuán peligroso sería ser definido por las cosas de este mundo. Piénsalo. Cuán peligroso es buscar la identidad en uno mismo. Y si yo me levanto en la mañana de un humor, así soy yo. Y si yo me levanto en la mañana de otro humor, así soy yo. Y si yo pienso que soy otra cosa, así soy yo. Y eso es lo que vemos en el mundo, definiendo su identidad como cada quien quiere. Es sumamente peligroso. Y yo sé que es fácil identificarlo en el mundo. Pero yo quiero que nosotros indaguemos y seamos genuinos y reales con nosotros y reconozcamos que nuestro corazón olvida la identidad que Dios nos da y busca la identidad de manera horizontal. Oh, cómo los mercadólogos han explotado esta condición del corazón y hemos caído a su merced. Solo velo en los anuncios, solo velo en los panorámicos, solo velo en las conversaciones. Todo quiere definir nuestra identidad y todo está apelando a la condición del corazón caído para decir, sí es cierto, yo quiero ser exitoso, sí es cierto, yo quiero ser tal tipo de mamá, sí es cierto, yo quiero ser tal tipo de hombre, ¿verdad? Sí es cierto, yo quiero ser tal tipo de regio. Entonces decimos, me voy a poner esta camisa o me voy a poner aquella camisa o me voy a hacer esto o aquello, todo tratando de obtener nuestra identidad de formas horizontales. ¿Cuán peligroso es? ¿Cuántos espejitos no le hemos comprado a las artimañas de los mercadólogos? ¿Y cuán miserables somos cuando construimos nuestra identidad en castillos de arena? Ponemos nuestra identidad sobre cosas, sobre personas, sobre acciones, sobre esfuerzos, para que de repente se desmorone y decimos, ahora ¿quién soy? Yo te puedo decir, la palabra define quién eres como hijo de Dios. El evangelio nos define. Si tú has invocado a Jesús como Señor, si tú has reconocido su deidad y su dominio sobre todo, Dios te define como santificado y como llamado. Y fíjate bien, llamado a la santificación, pero también llamado, dice el verso 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tú has sido llamado a la comunión con Jesús. ¿Y qué es esta comunión? Y aquí es donde sacamos el término, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación personal con Jesús? Bueno, pues Primera de Corintios 1:9 nos dice que sí debemos de tener una relación personal con Cristo Jesús. Una comunión con Cristo. Un deleite en nuestra relación personal con el Hijo de Dios. Una vida diaria marcada por esta interacción
constante. Si tú te has sometido al señorío de Cristo, gloria a Dios, aprovecha el acceso a la comunión con Él. Ámalo, disfrútalo, contempla su belleza y su magnificencia, adórale, ten una comunión con Él. Tenemos este privilegio, tenemos este llamado. No estás solo, hermanos, porque hemos sido llamados por Dios. Su gracia es suficiente ahora y hasta el fin. Del verso 4 al 7, yo quiero que veamos que su gracia es suficiente para el día de hoy, suficiente para nuestro presente. Pablo agradece y dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Y de nuevo, si quitáramos esto, nosotros diríamos: Pablo, ¿por qué das gracias a Dios por ellos? De hecho, esto nos sirve a los pastores para todas estas situaciones tan difíciles que a veces yo digo: ay, Señor, ¿en serio? Y cuando parece que estamos saliendo de una, se levanta otro corintio para levantar otra. Pero ¿sabes qué? Como pastores nosotros debemos decir: gracias, Señor, por la gracia que has derramado sobre tu iglesia. Gracias, Padre. Y el apóstol está agradecido, dice, por la gracia de Dios que les fue dada de nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Acción número 3 de Dios: les fue dada la gracia. La definición más común de gracia es el favor inmerecido que Dios da a los pecadores. En su libro Gracia sin Límites, pues el autor Bryan Chapell tenía que definirla, ¿verdad? Y dice: la gracia de Dios es Dios proveyendo para nosotros lo que no podíamos proveer nosotros para nosotros mismos. Él le dio la gracia a los corintios. Hermanos, si alguien no merecía la gracia de Dios, eran los corintios. Si tú y yo digamos: él no merece la gracia, aquel no merece la gracia. Señor, ¿por qué tanta gracia? Pero fíjate bien lo que eran los corintios. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Eran injustos, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores y estafadores. ¿Quién en su sano juicio extendería gracia a este tipo de personas? Pero continúa ese verso y dice: pero ustedes fueron lavados, santificados y justificados. Oh, gloria a Dios por el poder del evangelio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos recibieron la gracia en Cristo Jesús. Y hermanos, los corintios necesitaban ser recordados de la gracia que recibieron. Porque una vez que somos recordados y la gracia de Dios está presente, la gracia de Dios elimina la jactancia. La gracia de Dios elimina el orgullo. De hecho, Pablo les va a decir: dejen de jactarse, dejen de ser orgullosos. Y a lo que vamos a ir una otra vez es: porque ustedes han recibido la gracia en Cristo Jesús. Y tú eras: sí, los corintios no merecían la gracia. ¿Sabes quién más no merecía la gracia? Tú no la merecías y yo no la merecía. Pero Dios nos dio de su gracia en Cristo Jesús. Cuando la gracia se nos revela, esto produce una devoción agradecida y acaba con nuestro orgullo egoísta. Hermanos, vayamos y meditemos en la abundante gracia de Dios que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Que no se te olvide la gracia que has recibido.
Cuando detectes orgullo y egoísmo y te sientas mejor que otros, ve a la gracia. Medita en la gracia de Dios. No diluyas el concepto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Me encanta porque nos jactamos de nuestra doctrina reformada. Doctrina que exalta la gracia. Pero la pregunta es, ¿no la recibiste por gracia? ¿No tendemos a ser considerados los orgullosos cuando deberíamos ser los más humildes y agradecidos a Dios porque su gracia nos ha rescatado en Cristo Jesús? Mira la gracia y suelta tu orgullo. Mira la gracia y suelta tu egoísmo. Los corintios les fue dado la gracia, pero Dios continúa y le dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Otra acción de Dios. Los que merecían el castigo fueron enriquecidos, y fueron enriquecidos con palabra, con conocimiento y con dones. Y es importante que recordemos estas tres cosas en las que fueron enriquecidas los corintios, porque una y otra vez Pablo les va a decir, ustedes recibieron estos dones y los están usando de una manera incorrecta. Ustedes se van a jactar de su conocimiento y de su sabiduría. Ustedes se van a jactar de su elocuencia. Ustedes se van a jactar de que yo tengo este don, yo tengo aquello, este don es mejor que el tuyo, ¿verdad que sí? Y la palabra y el conocimiento y los dones, Dios se los dio. Dios se los dio. ¿Cómo obtuvieron la palabra, el conocimiento y los dones? Por gracia. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Los estaban usando mal. Y de nuevo, Pablo está poniendo estos cimientos, este fundamento, esta identidad, porque cuando les va a dar instrucciones, las instrucciones y la obediencia a las instrucciones debe estar basada en la identidad que ellos tienen en Cristo Jesús, no en ellos. Nada les falta. El testimonio de Cristo fue confirmado. Acción número 5 de Dios. Nada les falta, ningún don. Su gracia los alcanzó en el pasado, santificándolos, llamándolos, dándoles la gracia, enriqueciéndoles. Y su gracia está obrando en el presente, porque nada les falta ahora y nada les faltará hasta que regrese Jesucristo. No solo la gracia obró en el pasado, la gracia está obrando en el presente. Y hermanos, ¿saben qué? Nosotros hemos recibido la misma gracia de Dios en Jesucristo. Nosotros hemos sido enriquecidos en Él y su testimonio ha sido confirmado una y otra vez. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir esta vida glorificándole. A veces nuestro corazón dice, pero si tan solo tuviera algo más, pero si tan solo alcanzara este objetivo, pero si tan solo y está anhelando cosas, porque no hemos entendido que ya tenemos la gracia de Dios en Cristo Jesús y nos ha dado los dones para que la iglesia sea edificada y viva para su gloria. ¿Puedes reconocer que ya tienes la gracia de Dios? Y puedes reconocer que la gracia de Dios te ha dado todo lo necesario para soltar tu orgullo y tu egoísmo. Porque hemos sido llamados por Dios, su gracia es suficiente ahora y hasta el fin.
Fíjate bien lo que dice verso 8 y 9, porque su gracia es suficiente para el futuro. Verso 8 dice, Él también los confirmará hasta el fin. Acción número 6 de Dios, Él les va a confirmar. ¿Y hasta cuándo? Hasta un poquito antes del fin. Hasta ya merito llegas. O sea, se te ponchó la llanta y se te acabó la gasolina y gracias por participar, pero tú no eras. Y aquí vemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquí vemos que la gracia que hemos recibido es suficiente para perseverar. Y aquí vemos dónde está nuestra confianza para perseverar. Y Pablo les dice, ustedes serán preservados hasta el fin por su esfuerzo, por su ánimo, por sus ganas, porque son una iglesia pudiente. ¿Cuál es la promesa de perseverar irreprochablemente hasta el fin? ¿Cuál es la promesa que Pablo les da aquí? Dice, fiel es Dios. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel para que la iglesia en Corintios, aquella iglesia dividida, orgullosa, proclive al pecado, ¿verdad? Que no sabe qué hacer con los dones, que no sabe qué hacer cuando se reúnen como asamblea de Dios. Dios es fiel para terminar la obra que Él ha iniciado. Y esta promesa no solo es para los corintios, esta promesa es para nosotros. Dios es fiel. ¿En quién debían confiar los corintios para ser irreprensibles en ellos mismos? No. ¿En sus esfuerzos o sus logros? No. ¿En su líder o preferencia apostólica? No. ¿En su retórica o sabiduría? No. ¿En sus dones de lenguas o profecías? No. Ellos debían confiar en la fidelidad de Dios, hermanos. Dios es fiel. Y el apóstol sabe que la obra que Dios inició en la iglesia de Corintios, por la cual él estuvo trabajando durante 18 meses, él sabe que Dios los guardará, los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de Dios no solo nos llama, no solo nos da todo lo que necesitamos, también la gracia de Dios nos sostiene hasta el día de Cristo, y aquel día seremos irreprensibles por la fidelidad de Dios. Esta es nuestra confianza. No caigamos en el error de pensar que esto está en nuestras manos, que esto está en nuestro esfuerzo. Por supuesto, la gracia de Dios nos da la libertad para esforzarnos y vivir para su gloria, pero la gracia de Dios es suficiente para preservarnos hasta el fin. Él te ha sostenido hoy y Él te sostendrá hasta el día de Cristo. Porque hemos sido llamados por Dios, su gracia es suficiente ahora y hasta el fin. Y ahora sí, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a ver las acciones de Dios y las acciones de la iglesia. Pregunta, ¿cuántas acciones vimos que la iglesia de Corintios hizo para definir su identidad? Cero. Ni una. ¿Cuántas acciones hizo Dios para la iglesia de Corintios? Todas. Por lo tanto, quien define la identidad de la iglesia es Dios. Y antes de que Pablo le pida y le instruya a la iglesia de Corintios algo,
primero les recuerda quiénes son en Cristo Jesús. Antes de que ellos cayeran en el error de definir su identidad horizontalmente, ellos debían de saber quiénes eran verticalmente. Recuerdo cuando pues noté que uno de nuestros hermanos, miembro, ¿verdad? No estaba congregándose. Y entonces yo llegué con los pastores y le dije, tal hermano no se está congregando, pues para que ustedes, pues hagan lo que los pastores deben de hacer. Y recuerdo que me dijo Armando, esa es tu responsabilidad. Y le digo, bueno, pues ¿cómo le hago? Que no quiero caer en el legalismo. Oye, no te estás congregando, congrégate. Y recuerdo este consejo pastoral que se los paso al costo. Primero recuerda el evangelio y recuérdale el evangelio a tu hermano. Y en esa identidad en el evangelio, exprésale cómo debemos de responder a él. Y porque somos hijos de Dios, nos congregamos semanalmente. No nos congregamos semanalmente para ser hijos de Dios. Hermanos, este texto nos recuerda el evangelio. Cuando nosotros no queríamos comunión con Dios, por su gracia fuimos llamados. Nuestra resistencia a Dios fue quebrantada. Nuestros ojos fueron abiertos a ver la hermosura de Jesús y de manera gozosa nos sometimos a su señorío e invocamos su nombre. Fuimos salvos. Hermanos, fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Su testimonio ha sido confirmado en nosotros. Nada nos falta en nuestro Salvador. Y sabemos y tenemos la confianza de que Dios nos preservará hasta el fin por su fidelidad. No hemos hecho algo para merecer la gracia de Dios y sin embargo Dios en su gracia la ha vertido sobre nosotros. Este es el evangelio. Si tú estás explorando la fe, si tú no has invocado el nombre de Jesucristo, ojo, como Señor, si tú no lo has visto en su plena deidad, en su plena soberanía, en su pleno dominio, y no te has sometido a Él gozosamente, yo te quiero decir, hoy, por la gracia de Dios, reconoce que Él vino a morir por tus pecados. Reconoce que Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario y acepta por la gracia de Dios, por nada que tú puedas hacer, sino por su obra, acepta su perdón y su justicia y acepta su obediencia por ti, a tu favor, y sométete gozosamente a su señorío. No hay mejor señorío que el señorío de Cristo. No tienes que hacer algo, solo pon tu confianza en Él. Reconócelo como Señor. Y a los que ya hemos recibido la gracia, cuida que tu corazón no esté tomando y buscando identidad en las cosas de este mundo, en personas, en lugares, en logros, en situaciones, sino por la palabra de Dios. Ve quién dice Dios que eres tú. Y confía en su gracia, que te ha llamado, que te ha santificado, que está obrando en ti ahora y que te preservará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos sido llamados por Dios, su gracia es suficiente ahora y hasta el fin. ¿Oramos?
Padre, tú has dejado tu palabra para que pastoree nuestros corazones, dirija, Señor, nuestro ser. Yo oro, Padre, que nosotros podamos maravillarnos de tu gracia, maravillarnos de tu obra a nuestro favor, sin que nosotros lo mereciéramos, porque nosotros no lo podíamos hacer, pero tú lo hiciste. Y yo oro, Señor, por aquellos que hoy pondrán su fe en tu Hijo Jesucristo y descansarán, Señor, de buscar su identidad fuera de ti y descansarán en la identidad que tú les das. Padre, confírmalos y afírmalos, Señor, por tu fidelidad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.